Record. Hemos comenzado a grabar, chicos. Si me autorizan la grabación, ¿verdad? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Ya quedó grabado que me autorizaron. Muajaja. Ahora sí, comienzo a compartir mi presentación, ¿vale? Me vuelven a decir si se ve o no se ve. Ahí está. Listo. Ok. Asumo que sí se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, doctor. Sí. Pues bueno, chicos. Pues da la casualidad que todos los fármacos son estructuras químicas. ¿Qué es una estructura química? Pues una estructura química es una entidad formada por moléculas y enlaces. Es una estructura química. Las estructuras químicas van a interactuar entre ellas. Si bien recuerdan, hay diferentes tipos de enlaces que se pueden formar por las moléculas, ¿no? Entre los átomos, entre las moléculas, ¿sí? Y entre moléculas, moléculas, y entre átomos y entre átomos. Si bien recordamos, ¿no? Existen diferentes tipos. ¿Sí sabes mis rayones? Mis rayones. Entre un átomo y otro átomo hay diferentes tipos de enlace. ¿Se ven mis rayones? Sí, Sí, doctor. sí, ¿Sí? Doc. Sí, Doc. Perfecto. ¿Qué enlaces se acuerdan? A ver, vamos a acordarnos al menos de cuatro importantes, ¿no? Que sería el covalente, el iónico, el de puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Al menos esos cuatro. Los covalentes, pues, se unen de manera irreversible por un enlace muy, muy fuerte, muy, muy estable, formando productos de reacción que difícilmente se puede romper, ¿no? El otro enlace que quiero que se acuerden son los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, pues, se forman por interacciones electrostáticas, ¿no? Entre cargas eléctricas que los mismos átomos tienen. Los puentes de hidrógeno, pues, son puentes que se forman entre oxígenos que tienen electrones libres, hidrógenos, ¿sí? Que están unidos a un átomo que es electronegativo. ¿Sí? Los puentes de hidrógeno también se pueden formar por los grupos amino y por los grupos hidroxilo. ¿Sí? No solo son exclusivos de los enlaces que tienen un hidrógeno unido a un oxígeno, ¿no? Sino también, hagamos de cuenta, aquí está un oxígeno que está unido a un hidrógeno. ¿Sí? Este hidrógeno va a interactuar con, por ejemplo, un oxígeno que tiene un par de electrones libres. Y esto bien podría ser una molécula de agua, ¿no? Suponiendo. Ahora, no solo se presentan entre oxígeno e hidrógeno, ¿no? Sino también entre nitrógeno. El nitrógeno también puede llegar a tener este tipo de interacciones, ¿sí? Entre pares de electrones libres y alguna otra especie química. ¿Cuáles son los más estables? Los más estables es el covalente, después sigue el iónico, vamos a ponerle número, el covalente es el más estable, después el iónico, después el de enlaces por puentes de hidrógeno y al final el menos estable son las interacciones de Van der Waals. ¿Qué es la interacción de Van der Waals? Son interacciones generadas entre cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Donde tienen dipolos eléctricos momentáneos. Esos dipolos eléctricos momentáneos lo que le hacen es conferirle una pequeña carguita parcial. Esa carga parcial se denota por la letra, me quedó muy fea, por la letra delta. Esa carga parcial va a hacer que se unan las cadenas de hidrocarburos, pero de manera momentánea, ¿eh? El enlace covalente es el que se forma, por ejemplo, es el enlace peptídico, ¿eh? El enlace iónico, pues es, si bien recuerdan, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? El cloro, el cloruro, el calcio tiene carga, bueno, tiene dos cargas positivas, el cloro tiene una carga negativa, entonces, pues, el positivo se une con el negativo, ¿eh? Así de sencillo, pero se pueden romper esos enlaces. Todos hemos disuelto cloruro de sodio, ¿verdad? Que se llama al momento que se llama de ponerle agua, ¿no? Pero oigan, ¿han disuelto a un ser vivo echándole agua? No, ¿verdad? Porque la mayoría de las proteínas están estabilizadas por por enlaces covalentes, ¿sí? Ahora, los puentes de hidrógeno, esos son número tres, o sea, no son tan estables, porque esos son fáciles de romper. Inclusive,
Si lavamos algo que está unido por puentes de hidrógeno, lo podemos quitar. La mayoría de las interacciones que vamos a ver está dada por estos tres enlaces. ¿Cuáles son las interacciones de Van der Waals? Se me han preguntado si las moléculas liposolubles, ¿por qué disuelven a las moléculas liposolubles? ¿Por qué el aceite se disuelve en aceite? ¿Por qué el aceite no se disuelve en agua? Es por este tipo de interacciones, ¿no? Ok. Este tipo de interacciones van a generar lo que es la afinidad, ¿sí? La afinidad no es más que la cantidad de enlaces que se pueden formar entre un receptor y o una enzima o un transportador. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando dos tetraedros que parecen dos tetraedros. Este es uno, este es otro, en donde un tetraedro tiene un triangulito, un conito, una esfera, un cubo. Cada uno de estos representa un átomo o un grupo químico, un grupo funcional. Chéquenlos. Este triangulito encaja perfectamente con este triángulo, este cubo perfectamente con este cuadrado y esta esfera perfectamente con este círculo. Si bien recordamos, existen moléculas derechas y moléculas izquierdas. Hagamos de cuenta de que los estamos viendo en el espejo, el que tenemos a la derecha y el que tenemos a la izquierda. Si bien recordamos, en nuestras clases de bioquímica tenemos moléculas L y tenemos moléculas D. ¿Eh? Eso se conoce como estereoisomería y la estereoisomería también tiene que ver con la afinidad. Número uno, ¿qué tiene que ver con la afinidad? ¿Qué contribuye a la afinidad de que un fármaco se una a su receptor? Tiene que ver la afinidad, que es la cantidad de enlaces químicos que va a crear entre la molécula, que sería el fármaco, y el receptor. Este diagrama va un poco más allá. Como bien les mostré, tenemos imágenes en el espejo. ¿Eh? Una molécula derecha no va a tener la misma actividad que una molécula izquierda y se va a ver en la afinidad. Fíjense, aquí tenemos la molécula izquierda y aquí tenemos la molécula derecha. Le puse L por levo y D por dextro. ¿Eh? Si bien notamos, pues tiene el cuadradito, tiene el triangulito, pero no van a encajar en este orden. Si logro hacer encajar el triangulito y cuadradito, este no va a encajar. El que va a quedar encajado va a ser este. Entonces va a tener una menor afinidad, ¿sí? Y esa menor afinidad se va a ver reflejada en la actividad. Ok. Supongamos esto. Los efectos adversos pueden estar dados por una especie que no queremos, ¿no? Supongamos que aquí tenemos otro receptor, aquí tenemos otra enzima, otra. ¿Sí? La imagen en el espejo de nuestro compuesto de interés, que es esta, va a tener diferentes interacciones, ¿sí? Y puede que se estimule a otro receptor. Y ese otro receptor es el que va a ser el responsable de los efectos adversos. ¿Sí? Aquí pregunta, chiques. ¿Todo bien? ¿Ya los momí? ¿Ya están bien momidos? Todo bien, doctor. Ok. Rápidamente. La mayoría de los fármacos que tienen un efecto farmacológico siempre los van a presentar en bajas concentraciones. ¿A qué me refiero? No bajas dosis, sino que tenemos a la celulita y en la celulita hay receptores, ¿sí? Y en las inmediaciones de la célula que va a tener el efecto, la concentración que debe de tener es de menos de 1 micromolar. O sea, si bien recordamos las concentraciones de Cmax que tenemos en nuestro trazo farmacocinético que está dentro de la ventana terapéutica, la Cmax va a estar dentro de la concentración mínima terapéutica y la concentración mínima tóxica. ¿Sí?
Habitualmente los valores que van a tomar Cmax plasmáticos son menores de 1 micromolar. Yo les recuerdo, a ustedes no les he platicado la historia, cuando trabajé con el doctor Simi, nosotros validábamos la biodisponibilidad del ketorolaco y nosotros medíamos ketorolaco plasmático en el orden de nanomolar, o de nanogramos por mililitro. ¿Cuánto es un nanogramo? Hagamos de cuenta, ¿no? De que tenemos 1 kilo de tortillas. ¿Qué pasa si dividimos ese kilo de tortillas 10 millones de veces o 1.000 millones de veces? 10.000 millones de veces. Pues vamos a tener nanogramos de tortilla. Así de sencillo. ¿Sí? En el caso de nanomolar, pues acuérdense, ¿no? La mayoría de los químicos utilizamos las concentraciones molares para contar moléculas, ¿no? Una, la magnitud nanomolar tiene que ver que es la 1.000 millonésima de un mol. Y un mol son 6 punto, bla, 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 por 10 a la 23 moléculas, o átomos, o partículas. Entonces estamos hablando de concentraciones muy, muy, pero muy bajitas. ¿Va? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Claro, como la tole de fresa de mi mami. Todo bien. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque para construir una curva dosis-respuesta necesitamos de un parámetro que es la especificidad. ¿Y qué es la especificidad? ¿Eh? ¿Qué será la especificidad? Aquí nos están diciendo que los fármacos y compuestos específicos presentan un efecto en concentraciones muy bajas. Los fármacos inespecíficos presentan su efecto en concentraciones altas, mayores a 1 micromolar. Ok. Siguiente diapo. Épale, ya no, ya algo está fallando aquí. Aquí estamos, aquí estoy y vamos a ponerlo. Ahí estamos. Ok, siguiente diapo. Siguiente diapo. Épale, está en huelga mi computadora. Ahí está. Oh, tampoco. Ahí está. ¿Qué es la afinidad? Pues no es más que la capacidad que va a tener el fármaco para formar un enlace con cierta fuerza con su receptor. Acuérdense, tenemos nuestro receptor, el cual se va a unir a una molécula pequeña, un fármaco, un ligando, para formar un complejo fármaco receptor o ligando receptor. Y ese a su vez va a ir a un estado activado. Y ese estado activado es el que nos va a dar el efecto terapéutico. ¿Eh? Bien. Tuc, YouTube, mouse. Ahí está. Aquí les muestro una curva dosis unión, o concentración unión. Da la casualidad que si visualizamos esta gráfica, tenemos en el eje de las X a la concentración en nanomolar y en el eje de las Y aquí nos pusieron por ciento de unión al receptor. ¿Eh? Si un fármaco se une mucho a su receptor, se dice que tiene una gran afinidad. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Que a concentraciones bajas, vamos a tener mucha unión. Conforme seguimos aumentando las concentraciones, va a llegar un momento en que se va a saturar, ¿sí? Y vamos a tener esta especie de meseta. ¿Sí? En esta meseta, ¿sí? Es porque pues ya no hay más receptores a los cuales pueda unirse el fármaco. Ahora, si prestamos atención en el otro trazo, el que está aquí dice que es un ligando de baja afinidad. ¿Sí? Por más concentración de fármaco que le pongamos, vamos a necesitar siempre más fármaco para que se una al 100%. Y esto va a estar dado por algo que se conoce como constante de disociación. Y la constante de disociación no es más que, ¿eh? un reflejo de la eficacia y de la potencia. ¿Mm? Un fármaco, ¿eh?
que es eficaz, habitualmente va a causar una activación a dosis bajas, ¿sí? Y cuando hablamos de dosis bajas, también vamos a hablar de potencia. La eficacia no es más que la capacidad de un fármaco de producir el efecto, ¿sí? O sea, si tengo una tripa aquí colgada, le pongo el fármaco, esa tripa posiblemente se contraiga, ¿eh? O si tengo un grupo de células, ¿sí? Y quiero que secreten insulinas, si les pongo el fármaco, van a secretar insulina, por ejemplo. Son muchísimos ejemplos. ¿Eh? La eficacia o efectividad es la capacidad de producir el efecto. ¿Eh? Aquí lo que nos importa es la magnitud del efecto. O sea, que se presente con una graduación. O sea, dentro de menos fármaco, habitualmente vamos a tener poco efecto. Dentro de mayor cantidad de fármaco, vamos a tener más efecto. ¿Mm? Ahora, la eficacia pues se evalúa solo en condiciones ideales, ¿no? Por ejemplo, in vitro, que es lo que vamos a hacer hoy. El día de hoy vamos a hacer una simulación de algo in vitro. ¿Mm? La potencia es un reflejo de la cantidad de fármaco para producir un efecto de intensidad específica. Generalmente se calcula como la concentración o dosis requerida para producir el 50, recalco, el 50% del efecto máximo. ¿Mm? ¿Por qué me interesa que conozcan esto? Porque es la forma en que evaluamos la potencia, ¿sí? La dosis, la dosis efectiva 50, ¿sí? Es un reflejo de una población. Vamos a aguantarnos tantito, ¿no? La dosis efectiva 50 la utilizamos para evaluar si la mitad de una población va a tener una respuesta. ¿Eh? Ahora, cuando hacemos experimentos in vitro, utilizamos concentración efectiva 50. ¿Qué es lo que puse aquí? ¿Sí? La S50 se utiliza en estudios in vitro solamente. ¿Sí? Cuando se utilizan poblaciones o animales, se utiliza la dosis efectiva 50. ¿Sí? Hay diferencias, mucho cuidado. Ahorita las vamos a ir viendo, ¿no? Ok, borra, 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 borra. Entonces, rápidamente, la eficacia es la capacidad de producir un efecto y la potencia es la cantidad de fármaco que se necesita para que se produzca ese efecto. Vamos a la que sigue. Esto lo rápidamente. Esto no se les va a mostrar. Rápidamente, para que se una un fármaco, ¿sí? Para que se una un fármaco necesita afinidad, ¿sí? Que es la capacidad de formar enlaces químicos, y selectividad. La selectividad también va a estar dada por la complementariedad de los grupos químicos, en donde se va a preferir un sitio del receptor respecto a otros, ¿sí? La unión de fármacos así se va a dar. Y cuando es reversible, va a ser muy sencilla de determinar, ¿sí? Cuando es irreversible, es muy complejo. Aquí les quiero mostrar algo. Farmacóforos, eso no es por acá. Y aquí, rápidamente. Ahí estamos, borramos todos los rayones y ahí está. Aquí les estoy mostrando una curva dosis-respuesta gradual. En esta curva dosis-respuesta se está representando en el eje de las X el logaritmo de la concentración, ¿sí? Y en el eje de las Y el porcentaje de respuesta. Porcentaje de respuesta gradual en un tejido o in vitro. De este lado les estoy mostrando la cantidad de receptores ocupados, ¿sí? De la cantidad de receptores ocupados, habitualmente cuando tenemos pocos receptores ocupados, vamos a tener poco efecto. Ahí tenemos dos receptores ocupados. ¿Cuántos receptores fueron? Pues la mitad. Tengo 4 receptores, puse la mitad de fármaco, puse 2 moléculas de receptor. Entonces, podemos esperar, ¿eh? La mitad de la respuesta. Y la mitad de la respuesta no es más que la concentración efectiva 50. Cuidado.
Es un poco más complejo esto. ¿Qué tan complejo es? Tum, 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 tum. ¿Eh? Obedece la ley de acción de masas. Esta ley de acción de masas tiene que ver con esta ecuación que les estoy marcando aquí abajo. Es una ecuación química, es una ecuación de equilibrio. Esta ecuación química, esta ecuación de equilibrio, nos lleva a que cuando tenemos el fármaco y se une al receptor, vamos a tener el complejo fármaco-receptor, que este a su vez se va a activar. Pero esto que vemos aquí son constantes de velocidad. ¿Sí? Una constante de velocidad en química no es más que qué tan rápido se une, o qué tan rápido se separa, o qué tan rápido pasa de un estado a otro. ¿Sí? En este caso, tenemos dos estados, ¿no? Uno que se une y uno que se separa. ¿Sí? De el complejo a la activación tenemos otros dos estados, uno que se activa y uno que se desactiva. Ok. Esta ecuación nos sirve para determinar quién es el que importa, ¿sí? ¿Cuál es el factor que va a determinar, ¿no? La activación del receptor? Esta ecuación la podemos poner de varias formas, ¿eh? La tasa de disociación, tasa de asociación representa acá. Si despejamos todo esto, vamos a obtener esta fórmula, ¿sí? Y de esta fórmula vamos a obtener este término que es el que realmente nos importa, que es la constante de disociación. Y la constante de disociación, ¿sí? No es más que la cantidad de fármaco que necesitamos para activar o para ocupar los receptores, ¿sí? Si la, la constante de disociación es alta, significa que los receptores se van a ocupar poco. O sea, si vemos aquí, ¿no? F es la fracción de ocupación, y si tenemos que KD es muy grandota, F va a ser muy chiquita. Al contrario, ¿no? Si KD es muy chiquita, esta fracción va a ser muy grandota. Ahora, ¿qué ocurre cuando la fracción de la ocupación es el 50%? Eso significa que la concentración del ligando va a ser igual a la constante de disociación, y la fracción de ocupación al 50% no es más que la dosis efectiva 50 o la concentración efectiva 50. Ahora, ¿cómo se construyen estas curvas dosis-respuesta? Se conforman utilizando diferentes dosis a las cuales se les mide qué efecto causan, ¿sí? ¿Cómo medimos ese efecto? Hay muchísimas formas de medir ese efecto, ¿no? Contracción, secreción, estimulación, inhibición, siempre y cuando sea algo que nos dé una escala continua. Si bien recuerdan sus clases de metodología de la investigación, tenemos diferentes tipos de variables, ¿no? En el caso de las curvas dosis-respuesta graduales, eh, esta variable que vamos a medir en porcentaje tiene que venir de una variable continua. ¿Qué es una variable continua? Temperatura, por ejemplo, contracción en gramos, ¿sí? Inhibición del crecimiento, activación del crecimiento, ¿sí? Entre muchos otros, ¿no? Aquí les estoy mostrando dos curvas dosis-respuesta. ¿Sí? Ambas son para diferentes fármacos. Tenemos el fármaco X y el fármaco Y. Dejen borro mi relato. ¿Sí? Rápidamente. Aquí esta gráfica tiene un truco. Aquí todo está siendo graficado respecto a un fármaco de referencia, que es el rojo que estoy remarcando en azul. Cuando empezamos a administrar dosis o concentraciones crecientes, entonces va a aumentar el porcentaje de la respuesta. ¿Sí? A la mitad de ese porcentaje de la respuesta vamos a encontrar la concentración efectiva 50. Ahora, ¿qué pasa si lo comparamos con otro fármaco? Este fármaco que está aquí marcado como fármaco Y, estamos necesitando una mayor concentración de agonista para que responda. ¿Sí? Aquí empezó a aumentar el efecto
desde este punto. Sin embargo, aquí, en la que está en azul, empezó a aumentar desde aquí. Si bien recordamos nuestras clases de la primaria de la recta numérica, hacia la izquierda los valores son menores y hacia la derecha los valores son mayores. Entonces, el fármaco Y necesita más dosis para alcanzar el 50% del efecto, mientras que el fármaco X con menos dosis se puede alcanzar el 50% del efecto. Ahora, algo bien interesante, de izquierda a derecha vemos la potencia. Acuérdense, la potencia es la cantidad de fármaco que necesitamos de darle a un paciente o darle a un experimento para causar una respuesta. Pero la eficacia es la capacidad de causar una respuesta máxima. ¿Sí? En este caso sería, estamos viendo la eficacia relativa. Ambos fármacos que estoy aquí marcando, ambos son capaces de llevar el tejido o la célula a un 100% de la respuesta. ¿Va? Ok. No se vayan, desconecto y me vuelvo a conectar. ¿Va? Porque ya se nos va a acabar la sesión. Sí, doctor. ¿Eh?